Hay 4 lugares en tu casa donde el potus no debería estar nunca, y lo más probable es que ahora mismo lo tengas en uno de ellos. No es casualidad que en muchos hogares esta planta llegue llena de vida, y en pocos meses empiece a languidecer, a perder brillo, a volverse pequeña y opaca, justo cuando se suponía que debía estar llenando ese espacio de energía y abundancia. Millones de personas colocan el potus sin saber que existen rincones en el hogar que, según creencias milenarias y también según la ciencia del espacio y la luz, actúan como trampas silenciosas que bloquean todo lo que esta planta puede darte. En unos minutos vas a descubrir exactamente cuáles son esos 4 rincones, por qué tienen ese efecto y cómo una decisión tan simple como mover una maceta puede cambiar completamente lo que sientes cuando entras a tu casa. El potus es probablemente la planta más subestimada del mundo. Está en todas partes, en oficinas, en salones, en cocinas, colgando de estantes, trepando paredes, cayendo desde alturas. Todo el mundo la tiene, todo el mundo la conoce, y casi nadie sabe realmente qué es lo que tiene entre sus manos. Porque el potus no es simplemente una planta decorativa fácil de cuidar. Muchas personas que llevan generaciones conviviendo con ella la llaman la planta del dinero, la planta de la prosperidad, la planta que cambia el ambiente de un lugar. Y no lo dicen por decir. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe y que lo cambia todo. En la tradición del Feng Shui, una de las filosofías del espacio más antiguas y respetadas del mundo, el potus ocupa un lugar especial entre las plantas que se consideran activadoras de energía positiva. No porque sea bonita, sino porque se le atribuye la capacidad de absorber la energía estancada, transformarla y devolverla en forma de movimiento, de flujo, de apertura, exactamente lo que necesita cualquier espacio donde quieras que las cosas prosperen. Pero hay un detalle que nadie te cuenta cuando compras un potus, y ese detalle es el que marca la diferencia entre una planta que trabaja a tu favor y una que, sin que te des cuenta, trabaja en tu contra. No es la cantidad de agua que le das, no es el tipo de tierra. Es el lugar donde la pones, porque hay 4 rincones específicos en cualquier hogar que, según expertos en bienestar del espacio, tradiciones populares de distintas culturas y también según principios básicos de biología vegetal, son los lugares más dañinos donde puedes colocar un potus, y uno de ellos es tan común que casi nadie lo cuestiona. Antes de entrar en cada uno de esos 4 rincones, necesitas entender una cosa fundamental sobre esta planta. El potus es lo que en botánica se llama una planta de interior de alta sensibilidad ambiental. Eso significa que responde de forma muy visible a las condiciones del entorno. Cuando está bien ubicada, crece con una fuerza que parece casi imposible. Sus hojas se vuelven grandes, brillantes, de un verde que parece pintado. Trepa, se expande, llena el espacio. Pero cuando está en un lugar que no le corresponde, lo primero que pierde es el color, luego el tamaño de las hojas, luego la dirección del crecimiento. Y muchas personas que ven esto piensan que es un problema de riego o de abono, cuando en realidad el problema es mucho más simple y más importante: el lugar. Lo que te voy a contar ahora es algo que sorprende a casi todo el mundo cuando lo escucha por primera vez. Porque no se trata solo de luz o de humedad. Hay algo más detrás de estos 4 rincones que conecta lo que la ciencia observa con lo que las tradiciones llevan siglos advirtiendo. Y cuando lo veas, vas a entender por qué tantas personas en tantas culturas distintas llegaron exactamente a la misma conclusión sin haberse puesto nunca de acuerdo. El primero de estos rincones prohibidos es el baño. Y sí, lo sé, hay miles de fotos en internet de potus colgando en baños preciosos, con sus hojas cayendo alrededor de espejos, sobre la cisterna, en estantes de madera junto a velas y jabones. Parece idílico, parece el lugar perfecto, pero hay algo que esas fotos no te muestran. Lo que le pasa a esa planta 3 meses después. Muchas personas que practican el Feng Shui y que trabajan con el bienestar del hogar coinciden en señalar que el baño es uno de los espacios energéticamente más comprometidos de la casa. Es el lugar donde el agua entra y sale constantemente, donde se eliminan residuos, donde la energía, según estas creencias, tiende a drenar hacia abajo de forma continua. Y esto no es solo una interpretación espiritual, hay una dimensión práctica que lo respalda completamente. Los baños suelen tener poca luz natural, alta humedad constante y cambios bruscos de temperatura varias veces al día. El potus puede sobrevivir en esas condiciones,
Eso es cierto. Pero sobrevivir no es lo mismo que prosperar. Y una planta que sobrevive en lugar de prosperar no está haciendo nada de lo que se le atribuye. Está simplemente aguantando. Igual que una persona que vive en un lugar que no le corresponde. Puede funcionar, pero no puede florecer. Y tú no pusiste esa planta en tu casa para que aguante. La pusiste para que crezca. Prepárate porque el segundo rincón va a sorprenderte más que el primero. Y es un lugar donde la mayoría de la gente pone el potus creyendo que es exactamente la decisión correcta. El segundo rincón prohibido es justo al lado de la televisión o de cualquier dispositivo electrónico de gran tamaño. Routers, televisores, consolas, ordenadores de sobremesa. Muchas personas colocan ahí el potus porque leyeron en algún sitio que las plantas absorben las radiaciones electromagnéticas, y eso, en parte, tiene algo de verdad. Algunos estudios han observado que ciertas plantas pueden tener un efecto mínimo sobre la calidad del aire en entornos con alta carga electrónica. Pero lo que nadie dice, y aquí está el problema real, es que esa misma carga de calor seco que generan los aparatos electrónicos reseca el ambiente de forma constante, crea corrientes de aire caliente que afectan directamente a las hojas del potus y genera un microclima que esta planta no tolera bien a largo plazo. Y desde la perspectiva del bienestar del espacio, colocar una planta asociada a la prosperidad y al flujo positivo, junto a la fuente de mayor consumo pasivo del hogar, es, según muchas tradiciones, exactamente lo contrario de lo que se busca. Se cree que esa zona tiende a absorber energía en lugar de generarla, a consumir en lugar de dar. Y el potus, puesto ahí, queda atrapado en esa dinámica sin poder salir de ella. Ahora viene algo que probablemente nunca nadie te había planteado de esta manera, y cuando lo escuches, no vas a poder dejar de darle vueltas. El tercer lugar donde no deberías poner nunca un potus es en la entrada principal de la casa, pegado a la puerta. Y aquí la mayoría de la gente se detiene y dice, pero si siempre que he escuchado que las plantas en la entrada atraen buena energía. Y es verdad, ciertas plantas en la entrada tienen ese significado en muchas tradiciones, pero el potus en particular es una planta que, según la sabiduría popular, necesita espacios de acumulación, no de tránsito permanente. La entrada de una casa es el punto de mayor movimiento y mayor cambio de energía del hogar. Es donde todo entra y todo sale. Las corrientes de aire, las personas, las temperaturas, las emociones del día. Según creencias muy extendidas en culturas latinoamericanas y asiáticas, colocar el potus en ese punto es como intentar llenar un cubo con agujeros en el fondo. La planta recibe constantemente, pero no puede retener nada de lo que llega, y lo que no retiene no puede multiplicarse ni crecer. Para una planta, a la que se le atribuye la capacidad de atraer y multiplicar la prosperidad, perder esa capacidad de retención es perder precisamente lo más valioso que tiene. Lo que más sorprende es que este error lo cometen incluso personas que llevan años interesadas en el bienestar del hogar, porque parece tan lógico poner algo bonito en la entrada que nadie se detiene a cuestionarlo. Pero espera, porque lo que viene ahora es lo más importante de todo lo que hemos hablado, y también lo más difícil de aceptar porque implica cambiar algo que se hace de forma completamente automática. El cuarto rincón prohibido para el potus es cualquier rincón oscuro y cerrado donde la planta quede escondida o arrinconada. Suena obvio dicho así, pero la realidad es que es el error más frecuente de todos y el que más consecuencias tiene. Pasillos sin ventanas, esquinas de habitaciones donde no llega ni un rayo de luz natural, rincones debajo de escaleras, espacios entre muebles, donde la maceta queda completamente tapada por todo lo que hay alrededor. Muchas personas hacen esto no por descuido, sino porque genuinamente creen que el potus puede con todo. Y técnicamente puede sobrevivir, eso ya lo hemos dicho. Pero aquí hay algo que va mucho más allá de la supervivencia de la planta. Desde la perspectiva del bienestar del hogar y de las tradiciones que rodean a esta planta, un potus en un rincón oscuro y sin circulación no solo no aporta nada, sino que según algunas creencias muy extendidas, puede llegar a invertir su función. En lugar de activar el flujo de energía positiva, queda estancado en un punto muerto del hogar. Y ese estancamiento, según estas tradiciones, se extiende lentamente al espacio que lo rodea, sin que nadie lo note hasta que ya lleva demasiado tiempo ahí. Y esto conecta con algo que la psicología ambiental sí respalda de forma directa y que tiene mucho más peso de lo que parece. Los espacios oscuros y cerrados
donde hay elementos vivos que no prosperan, generan de forma inconsciente una sensación de abandono, de descuido, de quietud que no invita. El cerebro lo registra aunque no lo verbalice, aunque la persona ni siquiera sea consciente de haberlo visto. Y esa sensación, por pequeña que sea, influye en cómo te sientes cuando estás en ese espacio, en cómo recibes a las personas que entran en él y en la energía general del ambiente. No hace falta creer en ninguna tradición espiritual para entender que un rincón oscuro con una planta triste no le hace bien a ningún hogar. Y ahora que conoces los 4 rincones que debes evitar, lo más valioso es que entiendas que es exactamente lo contrario, donde sí debe estar el potus, para que pueda hacer todo lo que muchas personas aseguran que hace. Y la respuesta, cuando la escuchas, parece tan simple que cuesta creer que no sea lo primero que todo el mundo hace desde el principio. El potus necesita luz natural indirecta, circulación de aire suave y constante, y un espacio donde pueda ser visto con claridad. No escondido, no tapado, no arrinconado, visto. Porque la función que se le atribuye no la puede cumplir desde un lugar donde nadie lo nota y nadie lo cuida con conciencia. Las tradiciones que llevan siglos señalando al potus como planta de prosperidad siempre lo colocan en lugares centrales, visibles, de paso frecuente pero sin corriente constante de aire frío. El salón cerca de una ventana que no dé al sol directo. Una habitación de trabajo donde la luz entre de forma lateral y suave. Un comedor donde haya movimiento de personas, pero también momentos de quietud y calma. Espacios vivos, espacios habitados, espacios donde la energía fluye pero también se asienta y permanece. Ese es el entorno donde el potus despliega todo lo que tiene. Y la diferencia entre verlo languidecer durante meses y verlo crecer con una fuerza que parece imposible, muchas veces depende únicamente de ese cambio de lugar. Hay algo más que muy pocas personas mencionan y que cambia completamente la forma en que deberías mirar esta planta desde hoy. El potus tiene una característica que comparte con muy pocas plantas de interior. Puede reproducirse con una sola hoja cortada y puesta en un vaso de agua. Una hoja. Un poco de agua. En pocas semanas, tienes una nueva planta con raíces propias, lista para crecer y para ser colocada en el lugar que merece. Y muchas personas que trabajan con el bienestar del hogar y con las tradiciones de prosperidad asociadas a las plantas, dicen que ese proceso de reproducción es en sí mismo una práctica poderosa. Reproducir el potus, compartirlo, regalarlo, multiplicarlo en tu propio hogar, es según estas creencias multiplicar exactamente lo que representa. Y lo que representa, para quien lo cree, es abundancia, crecimiento y flujo constante hacia algo mejor. Cuéntame en los comentarios en qué rincón tienes ahora mismo tu potus. Porque después de todo lo que acabas de escuchar, es probable que estés mirando tu planta de una forma completamente distinta a como la mirabas hace 20 minutos. Y si todavía no tienes un potus en casa, quizás después de esto empieces a pensar en dónde pondrías el primero y, sobre todo, en todos los lugares donde no lo pondrías jamás. Porque al final, lo que hace especial a esta planta no es solo su resistencia, ni su belleza. Es que lleva siglos acompañando a las personas en sus hogares y en sus historias. Generaciones enteras que la cuidaron, la movieron de sitio, la reprodujeron y la regalaron creyendo que con ella también se movía algo más. Algo que no tiene nombre exacto, pero que todo el mundo reconoce cuando lo siente. Esa sensación de que un espacio está vivo, de que algo fluye, de que las cosas se mueven en la dirección correcta y de que el hogar donde vives te acompaña en lugar de frenarte. Y si eso depende en parte de dónde colocas una maceta, la pregunta que vale la pena hacerse es esta. ¿Por qué no intentarlo? Moverla no cuesta nada. Observar qué pasa después tampoco. Y lo que puede cambiar, según miles de personas que lo han hecho sin esperarlo, puede ser mucho más de lo que estás dispuesto a imaginar ahora mismo. Hay algo que se repite constantemente entre las personas que deciden tomarse en serio el lugar donde colocan sus plantas y que resulta difícil de explicar con lógica, pero muy fácil de reconocer cuando te pasa. Hablan de una sensación de alivio, no de un cambio dramático ni de una transformación repentina, sino de algo más sutil. La impresión de que el espacio respira mejor, de que entrar en casa después de un día largo se siente diferente. Algunos lo atribuyen a la energía, otros simplemente al efecto visual y psicológico, de ver una planta sana y bien colocada en un lugar con luz y vida. Pero,
Independientemente de la explicación que cada uno elija, el resultado que describen es el mismo. Y eso, en sí mismo, dice mucho. Porque a veces lo más importante no es entender exactamente por qué algo funciona. A veces lo más importante es atreverse a probarlo. El potus lleva milenios en los hogares de personas de culturas completamente distintas, en continentes separados por océanos, en épocas en las que no había forma de compartir el conocimiento más que de boca en boca y de generación en generación. Y en todos esos lugares, en todos esos tiempos, la conclusión fue siempre la misma. Esta planta merece un lugar con luz, con aire, con presencia, un lugar donde pueda ser vista y cuidada, porque una planta que no se cuida con intención no puede darte nada con intención. Y el potus, más que ninguna otra, parece saber exactamente cuándo alguien la está mirando de verdad.